El contexto de este devocional es Génesis 38, 1 al 30. Después de mucho tiempo murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después de consolarse, Judá fue con su amigo Jirá el adulamita a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y Tamar lo supo. Le dijeron: «Tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella, al ver que Sela ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enajin, junto al camino de Timnat. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo: «Déjame allegarme a ti». Y es que no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: «¿Y qué me darás por allegarte a mí?». Él respondió: «Te enviaré un cabrito de mi ganado». Pero ella le dijo: «Déjame una prenda hasta que lo envíes». Judá le dijo: «¿Y qué prenda quieres que te dé?». Y ella respondió: «Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano». Judá se los dio y se allegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda. Cuando por medio de su amigo el adulamita Judá envió el cabrito para recobrar la prenda, éste ya no encontró a la mujer. Les preguntó entonces a los hombres de aquel lugar: «¿Dónde está la ramera de Enajin, la que estaba junto al camino?». Y ellos le dijeron: «Aquí no ha estado ninguna ramera». El adulamita volvió entonces a Judá y le dijo: «Ya no la encontré. Además, los hombres del lugar me dijeron: aquí no ha estado ninguna ramera». Judá dijo: «Pues que se quede con las prendas, para que nadie se burle de nosotros, que conste que yo envié este cabrito y que tú no la hallaste». Génesis 38, 12 al 23. Judá, el cuarto hijo de Jacob, se había casado con una mujer cananea y había tenido 3 hijos. Sin embargo, sus 2 hijos mayores habían muerto sin dejar descendencia. De acuerdo a las costumbres de la época, Judá debía entregar a Sela, su hijo menor, a Tamar, su nuera, a fin de que ella pudiera tener hijos. Sin embargo, como Sela aún era muy joven, Judá envió a Tamar a vivir con sus padres hasta que él tuviera edad suficiente para tomarla como esposa. Pasó el tiempo, Judá enviudó y Sela creció. Sin embargo, Judá no cumplió el compromiso que tenía con su nuera. La situación de Tamar era muy difícil para una mujer en aquella cultura, en la que solo los hombres se ocupaban del sustento de la familia, ya que era una viuda sin hijos. Las cosas se complicaban más aún porque ella no tenía la opción de simplemente encontrar a otro hombre cualquiera para casarse. Tamar estaba bajo el mandato de su suegro Judá, y era él quien debía proporcionarle un marido. Él era quien determinaba con quién y cuándo se podía casar. Como Judá todavía tenía un hijo varón, correspondía que la muchacha se casara con él. El problema era que Judá temía que el único hijo que le quedaba con vida corriese la misma suerte que sus hermanos, y por ese motivo se negaba a cumplir el compromiso que tenía con Tamar. Cuando ella se dio cuenta de que su suegro no cumpliría con su obligación, ideó un plan. Si no podía beneficiarse de la herencia de la familia de su esposo casándose con Sela, lo haría a través de la única vía posible, teniendo un hijo con su propio suegro. Al parecer, Judá y Jirá, su amigo de Adulán, tenían un negocio que consistía en la cría de ovejas. Cuando llegó la temporada de la esquila, ellos viajaron juntos a Timnat. Mientras tanto, Tamar, que había estado viviendo en casa de su padre durante todo aquel tiempo, decidió aprovechar esta oportunidad y actuar por su cuenta. Rápidamente se quitó el luto que había vestido hasta aquel momento y con la misma actitud y vestimenta que una prostituta se paró junto al camino, el lugar en el que las rameras se encontraban sus clientes. Sin embargo, a ella le interesaba encontrar solamente un cliente, su suegro Judá. La prostitución ritual como parte de los cultos a los ídolos era una costumbre habitual en Canaán. Los pueblos paganos creían que este tipo de práctica sexual servía para mejorar la fertilidad en las cosechas y el ganado. El hecho de que una persona ejerciera la prostitución ritual era algo común y aceptado en culturas paganas como las de Canaán. Por el contrario, la prostitución privada era mal vista. Cuando una persona era sorprendida ejerciendo esta práctica, era castigada con severidad. Cuando Judá vio a Tamar, no la reconoció. Seguramente pensó que se trataba de una de las prostitutas de alguno de los templos del lugar, de modo que le propuso acostarse con ella.
En su papel de ramera, ella acordó un precio por el servicio que prestaría, un cabrito de la manada. El problema era que Judá no llevaba consigo aquel cabrito, entonces prometió saldar su deuda más tarde. Tamar, que conocía muy bien lo que valían las promesas de su suegro, le pidió una garantía que asegurara que él realmente pagaría por estar con ella. Esta garantía incluía algunos artículos personales de Judá, su sello, el cual era un anillo con el nombre del propietario grabado, el cordón con el que aquel anillo se colgaba al cuello y el báculo o bastón que servía para convalidar acuerdos y transacciones. Todos estos objetos identificaban a Judá de una manera incuestionable. Una vez realizado el arreglo y sin saberlo, Judá tuvo relaciones sexuales con Tamar, su nuera. Después de eso, Judá se fue de allí dejando su identificación personal y Tamar se fue a su casa, se quitó el disfraz y volvió a vestir su vestimenta habitual de viuda. Ambos hicieron como si allí no hubiese sucedido nada. Sin embargo, el plan de Tamar había dado resultado. Ella había quedado embarazada. Al llegar a su hogar, Judá quiso recuperar sus pertenencias, de modo que envió a su amigo Jirá con el pago que había prometido dar a aquella prostituta. Irónicamente, Judá estaba dispuesto a comportarse como un hombre de palabra, cumpliendo su compromiso con aquella desconocida. No obstante, estaba actuando como el peor de los estafadores con su propia nuera, aunque sin que él lo supiera, eran la misma persona. Jirá cumplió con el encargo de su amigo. Sin embargo, aunque preguntó a la gente del lugar, no pudo dar con la prostituta, y así se lo hizo saber a Judá. Entonces, para no quedar en ridículo entre los lugareños, Judá prefirió no averiguar más y decidió dar por perdidos sus objetos personales. Separándose de su familia y buscando mujeres cananeas tanto para sí mismo como para sus hijos, Judá despreció el pacto de Dios con Abraham y con sus descendientes. Sin embargo, no solo eso. A ese pecado Judá añadió otro más al negarse a cumplir con la costumbre de dar a su hijo menor como marido para Tamar, la viuda de sus dos hijos mayores, sin importarle que con esa actitud estaba dejándola desamparada para siempre. Piénsalo, cuando una persona conoce la voluntad o los mandatos de Dios y los desprecia, tendrá principios débiles, los cuales cambiarán de acuerdo a las circunstancias o a su propia conveniencia. Recuerda, si sabes qué hacer y no lo haces, tu corazón se volverá cada vez más insensible. Cada vez te costará menos romper límites y eso te arrastrará hacia más y más pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17.